Bienvenidos de vuelta al programa. Nos acompaña esta noche José Antonio Colina, un gran valiente, un venezolano corajudo, militar retirado, que en su día allá en Caracas se opuso a Chávez. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias, José Antonio, por estar aquí. ¿Cómo ves el diálogo en Noruega y sobre todo por qué crees que Guaidó condescendió al diálogo? Bueno, básicamente yo siempre he estado en contra del diálogo porque con criminales no se dialoga ni se negocia. Estos tipos son una banda criminal la cual tiene que ser derrotada por la vía de la fuerza. Tú no puedes llegar a ningún tipo de entendimiento con ellos. Es un principio básico. Y el diálogo en Venezuela siempre ha dejado muchos sinsabores. Siempre ha permitido que el régimen se oxigene, siempre ha permitido que cualquier circunstancia de efervescencia se apague y siempre le ha permitido al régimen ganar tiempo. Entonces, basado en esa experiencia, no hay probabilidad alguna de dialogar con estos delincuentes. No podría estar más de acuerdo contigo. Ahora, Guaidó parecía creer eso mismo hace un par de meses. ¿Por qué cambió de opinión? ¿Estás de acuerdo en que cambió de opinión? Sí, sin duda alguna. Y cambia de opinión es porque el entorno que tiene, básicamente de algunos líderes políticos que tienen mucho tiempo, que creen en que esa es la salida, pues se dejó influenciar por ellos, tomando en cuenta que esto es un gobierno supuestamente colegiado, donde la Asamblea Nacional tiene el poder y hay unos partidos políticos que tienen una cantidad de diputados que ejercen influencia sobre él. ¿Qué líderes políticos opositores crees tú que hicieron presión sobre Guaidó para mandar delegados a...? No me cabe la menor duda que Acción Democrática, a través de General Mojalub, sin duda alguna un nuevo tiempo con Manuel Rosales. De hecho, los delegados que están en Noruega son de un nuevo tiempo. Y en cierta forma también pienso que Leopoldo López tuvo que haber jugado un papel muy importante para que él cambiara de parecer y enviar a estas personas hacia Noruega. ¿Leopoldo López se equivocó el 30 de abril al salir tempranito de su casa? ¿Fue una precipitación? Yo pienso que sí, porque hay que dejarle el liderazgo a quien lo tiene. La figura en este momento es Juan Guaidó. Sí. El presidente al que reconoce la comunidad internacional es Juan Guaidó. Las esperanzas del pueblo de Venezuela están cifradas sobre las espaldas de Juan Guaidó. Sí. Y yo creo que eso es un proceso natural que debe seguirse en Venezuela. Los políticos de Venezuela no pueden seguir cometiendo los errores que cometieron Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, de cercenar los liderazgos que venían emergiendo. Sí. Es el momento de la República, no es el momento de los cálculos personales. Exacto. Es el momento de dejar que las cosas fluyan para que el país pueda recuperar su libertad, sí, que es lo que va a darle beneficio a todo el pueblo venezolano, que se ha sumido en una profunda tragedia. Sí, yo también creo que se equivocó al salir tan temprano y al no dejar en el liderazgo pleno, único, indisputado al presidente Guaidó. Correcto. En un momento en el que la suerte de la operación era incierta y luego se probó que sería fallida. Ahora, ¿fue una buena idea de Leopoldo refugiarse en la Embajada de España, José Antonio? No, pienso que no, sobre todo cuando el gobierno español en este momento está en manos de un elemento como Pedro Sánchez, claro, que no es nada aliado, claro, de la causa venezolana, que ha estado ahí titubeando, ha sido ambiguo, y todo el mundo sabe que en cierta forma guarda una estrecha relación con Rodríguez Zapatero, que todo el mundo sabe que es un elemento del régimen castrista madurista que hay en Venezuela. Lo has descrito perfecto. Sánchez es muy amigo de Zapatero. Sin duda. Y entre Sánchez, Zapatero y el canciller Borrell han convencido a Leopoldo López, vía el embajador Silva, de ir al diálogo en Noruega. Y Leopoldo, que es el jefe de Guaidó, le ha dicho tenemos que ir a Noruega. Ahora, tú decías que los delegados que han ido a Oslo son principalmente del partido de Rosales, sí, de Un Nuevo Tiempo. Claro. Stalin González de Un Nuevo Tiempo. Gerardo González es de Un Nuevo Tiempo. Gerardo Bley es de Un Nuevo Tiempo. Y Martínez Mótola es un ex ADECO, pero que también está muy ligado pues con Un Nuevo Tiempo. Ahí no pero ninguno de ellos es de Voluntad Popular, no, ni ninguno, de Primero Justicia. Ninguno de ellos es de Voluntad Popular ni de Primero Justicia. De hecho, Primero Justicia hizo un comunicado diciendo que ellos no habían sido notificados y eso ha creado ciertos roces entre ellos. ¿Tú crees que Capriles, por ejemplo, estaba en contra del diálogo en Noruega, o Julio Borges después de su decepción, de su desazón en República Dominicana? Mira, realmente son dos personajes pues en los cuales yo no tengo ninguna confianza y creo que ante una circunstancia como esta se aprendieron la elección, se hubiesen opuesto y si no, pues lamentablemente hubiesen ido donde va la corriente, que es supuestamente participar. Porque hay una cosa que la gente no entiende. Sí. Muchos han dicho, bueno, pero es que si planteaban una elección con un nuevo CNE, aunque planteen una elección con un nuevo CNE en Venezuela, es inaceptable permitir que Maduro participe en ella. Además de eso, en este momento histórico de Venezuela, estos señores están vistos como narcotraficantes, corruptos, violadores de derechos humanos y están en la mirilla del mundo. Si uno va a un proceso electoral con esa gente, aunque pierdan, se convierten en la oposición legítima. Y eso es lo que no se puede permitir en estos momentos. Estoy totalmente de acuerdo, pero además no perderían. O sea, el nuevo CNE lo van a nombrar los malos, lo van a nombrar Maduro y los suyos, no seamos ingenuos. Maduro no va a aceptar una derrota electoral, no va a entregar el poder, tú lo sabes. Por supuesto que estamos claros en eso. Además que así lo aceptara,
estarían convirtiendo a una pandilla de delincuentes señalados por el mundo entero en una oposición legítima que no se le puede tocar. Y eso es un craso error. Y ya lo que hay que dejar claro, Jaime, en estos momentos en que el pueblo venezolano se está muriendo de hambre y no tiene medicina, lo primero que quiere el pueblo de Venezuela es que no haya impunidad, que exista justicia y que todos estos corruptos que le robaron su dinero vayan y enfrenten pues su proceso judicial. No habrá paz, querido José Antonio, no habrá reconciliación si no hay justicia. Es correcto. La justicia tiene que obrar, tiene que castigar a los criminales y después Venezuela se va a reencontrar, ¿no? Ahora, ¿por qué, por ejemplo, no un intelectual tan prestigioso como Moisés Naim anoche, por qué apoya el diálogo si él sabe lo que tú y yo sabemos, que nunca funcionó y que tampoco va a funcionar esta vez? ¿Por qué el papá de Leopoldo López desde Madrid apoya el diálogo? ¿Cómo explicas tú eso? Porque yo creo que son personas bien intencionadas. Lo que pasa, Jaime, es que lamentablemente en estos momentos en Venezuela hay una gran cantidad de boliburgueses, hay una cantidad de dirigentes políticos que están buscando la manera de ver cómo le echan mano a la transición en Venezuela. Sí. Ellos entienden que si en estos momentos se produce una salida a la fuerza, que es lo correcto, se va a ir el madurismo con su banda de criminales, pero también se van a ir sectores de la oposición que han sido corruptos, se van a castigar a todos aquellos empresarios que se han beneficiado del erario público, del dinero de los venezolanos, y eso no les conviene. Ellos tienen que buscar a toda costa controlar el proceso de transición en Venezuela. Y la transición que a ellos les conviene es una transición negociada, es una transición dialogada, donde estos individuos que le han robado el dinero a los venezolanos y que muchos de ellos se encuentran en los Estados Unidos, en el mundo entero, vayan y queden sus crímenes impunes. Preservan sus botines. Es correcto. Fíjate que estos días el Wall Street Journal, en un artículo de Anastasia O'Grady, decía que el principal operador que había tratado de convencer a Padrino, a Hernández Dala, a Michael Moreno de sacar a Maduro era Raúl Gorrín. Bueno, por supuesto, es que para nadie es un secreto que Raúl Gorrín mueve esas fichas dentro de Venezuela. Claro. Mueve a Michael Moreno, que es su entrañable amigo, mueve a Vladimir Padrino López, movía al señor que era director de inteligencia, que era su error, por cierto, director del SEBIN. ¿A quién se le ocurre hacer una intentona o una supuesta conspiración militar con un elemento tan desprestigiado como Christopher Figuera? Nadie, ningún militar más o menos decente va a confiar en Christopher Figuera. Ah, era tan desprestigiado Por Figuera. Supuesto, pero si ese señor ha sido el responsable de la violación de los derechos humanos, por ejemplo, el capitán Caguaripano, que recibió el desprendimiento de los testículos por tortura, es el responsable de que hayan lanzado a Fernando Albán de un 10º piso, es el responsable de que hayan varios militares como el capitán Humberto de la Sota torturado en las mazmorras de la DGCIN. Entonces, ¿qué militar más o menos honesto y decente va a confiar en semejante basura, por decirlo así, que era una ficha completamente del chavismo? Ya veo tu punto de vista. O sea, ¿tú crees que en parte por eso también fracasó la operación del 30 de abril? Por supuesto que fracasó. Pero tú sabes que Figuera ahora está protegido por Estados Unidos. Bueno, está bien, podrá estar protegido por los Estados Unidos, pero eso no borra lo que haya hecho en el pasado. Y tampoco borra el efecto que eso tiene sobre los militares institucionales que pudieran quedar dentro de Venezuela, con lo cual el liderazgo político tiene que afinar. Si yo fuera el presidente Guaidó, en estos momentos... ¿Qué harías tú si yo en estos momentos me preparara para la guerra, me preparara para la acción militar. ¿Cómo lo haría? Bueno, muy sencillo. Así como él ha designado un gabinete por en los países que los han reconocido, él tiene que nombrar agregados de defensa en esos países, para que esos agregados de defensa comiencen a censar a los militares venezolanos que se encuentran allí. En Colombia son más de 1000. Sí, de hecho en mi censo hay aproximadamente como 700 que se han registrado. O sea, pero para comandar ese ejército libertador, ¿Guaidó debería irse de Venezuela o se queda adentro? Hasta que no lo toquen no debería irse de Venezuela, pero él debería ir avanzando en unos cuantos pasos. Por ejemplo, ahorita hay una probabilidad enorme, y lo tengo de buena fuente, de que pueda aplicarse el Tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que eso se solicita a la Organización de Estados Americanos. Sí. Él tendría que ahorita, en estos momentos, designar un oficial para que vaya a la Junta Interamericana de Defensa. La Junta Interamericana de Defensa es el organismo consultivo de la Organización de Estados Americanos para este tipo de temas. Y en mi concepto, y aprovecho la oportunidad de este programa para decirlo, el presidente Guaidó en los próximos 15 días debería pedirle formalmente a la Organización de Estados Americanos que vote en su seno la aplicación del TIAR en Venezuela. ¿Y no haría daño, no molestaría que el presidente Guaidó fuera a Washington y se reuniera ahí con Trump y con Almagro, ¿no? Bueno, eso es lo primero que yo hubiese hecho. No haría daño. No, obviamente no, y eso es lo primero que hubiese hecho yo si fuese el presidente, es lo primero que él tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ha sido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, su principal aliado, y el secretario Almagro. Y lo sigue siendo. Ahora, me parece que tú ves las cosas con absoluta claridad, ¿eh? Absoluta claridad. ¿Qué tipo de acción militar, quizás corta, rápida y eficaz, crees que el presidente Guaidó debería comandar, organizar
proponerle a Trump, por ejemplo? ¿Cómo lo visualizas tú? Tú que eres un militar de toda la vida. Lo primero que yo haría sería tener organizados a los militares que están en el extranjero y en el exilio. Sí. Es lo primero que haría, tenerlos organizados y tenerlos más o menos censados para poder organizar como una especie de fuerza que pueda en un momento determinado actuar, bien sea antes, durante o después. Y lo segundo que haría es buscar una conexión entre eso y los militares institucionales que están dentro del país, que los hay. Y estoy seguro que en su momento están buscando algún tipo de comunicación con Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente de la República y comandante jefe de la Fuerza Armada. Con esa base, me viniera a los Estados Unidos a persuadir al presidente Donald Trump o a hablarle de que necesitamos ayuda para poder materializar esa acción internamente en Venezuela, tomando en cuenta que el país ha sido tomado por narcotraficantes y delincuentes. ¿Qué tipo de ayuda? Digamos, ¿a ti te parece que unos bombardeos selectivos sería una ayuda suficiente como para quebrar a la dictadura o para romper la lealtad militar a Maduro? No, aquí sería más bien una operación de extracción, de agarrar los principales objetivos, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aizami, Néstor Reverol, Vladimir Padrino López, y tomarlos. Una vez que le quites las cabezas al régimen, se desploma por completo. No podría estar más de acuerdo. Ahora, esa operación de entrar y salir, de extracción, como se hizo con Bin Laden en Pakistán, ¿es viable? ¿Es militarmente posible? ¿O habría una resistencia formidable en Venezuela que impediría el buen éxito de esa operación? No, es factible, es completamente factible, sobre todo por el nivel de desorganización que existe en este momento dentro del país, donde Maduro básicamente tiene que apoyarse en funcionarios paramilitares para garantizar el control que tiene sobre la población. Exacto. Nadie los quiere. Por supuesto que no. Nadie los quiere. A Maduro lo va a entregar Cilia, debe estar harta de él, ¿no es cierto? A Padrino lo van a entregar cualquiera de sus amantes, que tiene varias. Hay cosas que no se dicen en la televisión. En estos momentos, todos esos elementos que te acabo de nombrar se movilizan internamente con 400 guardaespaldas, chalecos antibalas, paranoia elevada, porque ellos saben que eso puede ocurrir. Sí, y cuando yo te decía que el presidente Guaidó debe prepararse para la guerra, es porque así Nicolás Maduro se vaya del poder ahorita por sus propios medios, o sea, decide abandonar el poder. Cuando tú tomas la presidencia de la República para controlar un Estado que está anárquico y neutralizar al ELN, a los paramilitares, al terrorismo internacional, a los narcotraficantes, necesitas tener una fuerza con cual neutralizarlo. ¿Y de dónde vas a sacar esa fuerza? Tienes que sacarla de lo poco que tengas adentro y de lo mucho que tienes afuera más el apoyo internacional. Y en eso tendría que trabajar en este momento Juan Guaidó para poder garantizar la transición y la gobernabilidad en Venezuela. Prepararse para la guerra. Sí. Ese es mi mensaje para él. Nosotros hemos ido avanzando en esa materia. Bueno, no todas las guerras son abyectas. Hay guerras nobles, ¿no? Por supuesto. Hay guerras, toda guerra es indeseable, pero hay guerras que son inevitables, que son urgentes. En nombre de la libertad, a veces hay que usar la fuerza. Vamos a la publicidad y seguimos con el gran José Antonio Colina. Un aplauso para él, por favor. Bueno, estoy conversando con José Antonio Colina, que es un heroico militar venezolano retirado en el exilio, pero impaciente por volver, ¿no? Y tú estás dispuesto a combatir, ¿no, José Antonio? Por supuesto, esa es la esencia de todo militar. Eso nunca se olvida, aunque uno tenga mucho tiempo fuera de la Fuerza Armada. ¿Desde dónde te gustaría combatir? ¿Desde la frontera colombiana o brasileña? A mí me gusta más otra frontera que por situaciones estratégicas, pues no te la voy a mencionar. Ah, ok, comprendo. Y cuando has hablado de agrupar y organizar a los militares venezolanos en el exilio, eso implica, por supuesto, armarlos, ¿no? Bueno, primero, en esta primera fase lo que estamos haciendo es un censo para saber dónde están, cuál es su condición en este momento, si están en situación de actividad. Situación de actividad quiere decir que si tuvieran que reingresar a la Fuerza Armada, estuvieran en tiempo de servicio activo. Comprendo. Y si realmente tienen disposición de regresar a Venezuela. Eso es lo primero. Casi todos tienen esa disposición. Sin duda alguna. De hecho, una gran cantidad de los que han contestado el censo, que son más o menos como 1.500, son capitanes, mayores, tenientes coroneles, y todos han mostrado su disposición de regresar. ¿Y cuando se fueron, dejaron sus armas o las...? No, obviamente las dejan en Venezuela, pero eso realmente el tema del armamento no es un gran problema en una etapa importante. ¿Por qué? Porque, bueno, el armamento lo puedes conseguir siempre y si tienes los recursos para hacerlo, lo puedes conseguir. Y hay una frontera muy grande. Ahora, si tienes el armamento y no tienes quien lo utilice, ahí viene el problema. Entonces, estamos preocupados porque realmente haya el recurso humano para esa acción. Que desde mi punto de vista puede ir en 3 etapas. En esta etapa en la que nos encontramos ahora, no descartemos, aunque la gente lo vea lejano, que haya una rebelión militar dentro del país, porque lo que no ocurrió el 1 de mayo que estaba previsto, pudiera ocurrir luego. Eso está latente allí. Eso puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento. Eso está ahí. Lo segundo que puede ocurrir es que se pongan de acuerdo los países de la comunidad internacional y decidan
intervenir en Venezuela si se aplica el TIAR. Eso puede pasar. Improbable. Pero que aunque eso pase, tienes que tener un grupo de militares organizados para que ingresen al país también, acompañen. Y la tercera, que es la más distante, la más lejana, pero no menos probable, es que exista algún tipo de organización donde algunas personas con dinero que por fin saquen la cara por Venezuela, quieran organizarse y de esta manera pues dar los recursos necesarios para que un grupo organizado pueda actuar. Es la menos probable en este momento, pero puede pasar. Puede pasar. Sí, financiar y armar una contra, ¿no es cierto? Un ejército de liberación nacional, en el que además podrían participar profesionales de la guerra, los que uno contrata. Es correcto. Yo pienso que hay que prepararse. No se puede descartar eso. No se puede descartar. No se puede descartar, sobre todo porque en cualquier escenario que ocurra dentro del país, a esa gente la vas a necesitar para neutralizar todos los males que hay dentro de Venezuela. Para asegurar un cierto orden público una vez que se ha capturado el poder. Es correcto. Y para que la gente, y para que estos maleantes entiendan que se recupere el poder del Estado. Ahorita el Estado no tiene poder. El Estado está subyugado al poder de los pranes, al poder de los narcotraficantes, al poder de los terroristas. Hay que regresarle el poder al Estado y para hacerlo hay que tratar a estos individuos como objetivos militares. ¿Tú crees que, claro, te hago una pregunta difícil, ¿no? Porque ni tú ni yo podemos penetrar en el futuro, pero ¿tú crees que Maduro y Cabello van a escapar al exilio? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, de ellos, de la información que hemos manejado, que va a pelear, es uno que ya no se nombra mucho ahorita, que es el almirante Remigio Ceballos Chazo. Sí, lo tengo en el radar. Que es el jefe del Comando Estratégico Operacional, un individuo formado en varios países como infante de marina, y él estaría dispuesto con una unidad de hombres importantes a tratar de dar batalla. Entonces creo que sería uno de los elementos que habría que neutralizar. Diosdado, lo más seguro es que haga lo que siempre ha hecho, esconderse y tratar de huir, y Maduro no me cabe la menor duda de que va a buscar la primera oportunidad para abandonar el territorio venezolano. ¿A dónde crees que iría? Yo pienso que sería Rusia, o un país de esos por allá, o a China, algún lado de esos que haya ido preparando para salir de Venezuela. La opción Punta Cana ya no existe. No, esa no existe. Ya no existe. Esa no existe, y sobre todo que en Punta Cana no va a tener tanta seguridad, porque algo pueden estar seguros de estos delincuentes. Cuando esto pase y haya un gobierno de transición y después haya un gobierno democrático, a todos se les va a buscar para que paguen por los delitos cometidos. A todos. Y donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Se van a ir a buscar para que vayan a rendir a la justicia venezolana. Claro, comprendo tu... Un aplauso, sí, cómo no, un aplauso para que se entienda. Es muy alentador escucharte esta noche, José Antonio, es muy alentador. ¿Por qué te han criticado tanto últimamente en las redes sociales? Yo no visito mucho esas redes porque me parece que hay mucha gente que opina sin fundamento o que insulta gratuitamente, ¿no? Hay mucho veneno, me parece a mí, y mucha ignorancia. Correcto. ¿no? Entonces la gente opina sin saber e insulta gratuitamente, así que yo trato de no contaminarme, pero ¿por qué te han criticado? ¿Qué les molesta de ti? Me critican porque yo pienso que uno debe decir lo que siente y lo que piensa, uno no debe decir lo políticamente correcto, y yo me caracterizo por decir lo que pienso si a la gente no le guste. Yo he analizado la situación política de Venezuela y el problema que nos trajo hasta aquí, y creo que uno de los factores importantes ha sido decir siempre lo políticamente correcto, pero no lo que pensamos. Entonces yo, si no estoy de acuerdo con el diálogo, digo que no estoy de acuerdo con el diálogo y esbozo por qué no estoy de acuerdo. ¿Y eso les molesta? Muchísimo. Si yo digo que estoy de acuerdo con una operación militar o con una salida a la fuerza, entonces comienzan a criticarme y eso les molesta mucho también. ¿Y te critican? ¿Qué te llaman? ¿Guerrerista? Me llaman radical, guerrero del teclado, que yo estoy muy cómodo desde mi poltrona en Miami, que por qué no me regreso para Venezuela. Y a mí eso realmente no me importa. Pero tú quieres regresar a Venezuela. Yo quiero regresar. Además, tan cómodo en tu poltrona, tú has estado más de 2 años preso aquí. Eso es correcto. Por eso es que la gente opina sin saber. Y yo creo que una de las cosas que ha cambiado las redes sociales ha sido que cada quien puede expresar lo que siente y lo que piensa. Y hay que entender que eso hay que aceptarlo. ¿Por qué? Porque al final del día uno se debe a la gente como tal. Pero cuando te insulten, no los dignifiques con una respuesta, ignóralos. No, eso es lo que yo hago, yo los ignoro. Lo que no hago es cometer el error que cometen muchos políticos y activistas, que cuando lo critican y los insultan, lo bloquean. Yo no bloqueo a nadie porque eso forma parte de la libertad de expresión. Lo que hago es que los ignoro. Claro, esa es la respuesta elegante. Un aplauso para José Antonio. Yo también los ignoro amorosamente, amorosamente los ignoro. Les deseo toda la dicha, la felicidad del mundo. Y yo también, cuando acá me permito decir libremente lo que pienso, yo digo lo que pienso, incluso a veces digo lo que no pienso, pero lo digo. Y luego entonces me dicen, no, es que Beli es loco, es bipolar, no tomó la pastillita, por eso trató mal a Levi. No, no es que soy loco bipolar, no, es que
como tú, yo llevo años combatiendo a Chávez, desde el comienzo, desde el comienzo. Y como tú, llevo años diciendo a esa canalla de criminales, a esa caterva de ampones, solamente la vamos a remover del poder, José Antonio, usando una fuerza superior a la de ellos. Es correcto, es correcto. Doblegándolos con poder de fuego. Lo que pasa es que a la mayoría no les gusta escuchar eso. No les gusta. No les gusta escuchar eso, sobre todo cuando son sus intereses los que están amenazados. Sí. Pero yo creo que para uno poder cambiar las cosas, para que uno pueda tener realmente un país dignificado y para que la gente pueda realmente vivir en la felicidad que se merece, hay que hacer las cosas de manera diferente y debemos comenzar por ser auténticos y decir lo que pensamos. Lo que pasa es que dicen que somos pistoleros, que queremos desenfundar y sacar la pistola y matar a nuestro enemigo. No, yo no quiero matar a mi enemigo. Yo lo que quiero es que esos enemigos nuestros, que son los enemigos de la libertad, que son los enemigos de la gente más noble y desamparada de Venezuela, yo no los quiero matar. Yo quiero que los juzguen y que los condenen y que paguen por sus fechorías. Qué bueno que dijiste eso, porque alguien me decía, bueno, pero es que en todo proceso hay que negociar con el otro bando. Entonces, ¿qué negociarías tú con un régimen como el de Maduro? Bueno, yo negociaría lo siguiente, que se les va a respetar la vida, que se van a someter a procesos justos donde van a tener derecho a la defensa y no se les van a violar los derechos humanos. Correcto. Eso es lo que vamos a negociar. Y luego en la cárcel tú negocias el régimen de visita, las horas de la comida, la talla del uniforme o naranja del presidiario. Que fue lo contrario de lo que ellos hicieron. Ellos no respetaron los derechos humanos. No, por supuesto. Utilizaron el sistema judicial para encarcelar y secuestrar a todo el mundo. Claro, y torturan. Torturan y matan. Y matan. Entonces, eso es lo que nosotros negociaríamos con un régimen como ese. Claro, nosotros no vamos, exactamente, tú lo has descrito perfecto, perfecto. Nosotros no queremos matarlos ni torturar, lo que queremos es que se haga justicia. Y la justicia se desprende de la libertad. Primero tiene que ser un país libre. Es correcto. Y luego, desde la libertad, obra la justicia. Y ellos tienen que recordar una cosa importante, Jaime. Cuando unos pueblos han sido oprimidos por tanto tiempo, la gente se va llenando de odios y se va llenando de resentimientos por múltiples cosas, porque no tiene comida, porque le matan te han desgraciado la vida. Es correcto. Se ha muerto tu hijo desnutrido. Ellos tienen que entender que hay un odio desmedido en la población y que se lo merecen. Si uno agarra y les garantiza que no les van los van a matar o los van a asesinar y que van a ser sometidos a un proceso judicial justo, ya se le está dando bastante, porque hay una población enardecida que tiene años en la miseria, que tiene años sufriendo. Bien podría ir a lincharlos. Es correcto, a eso es lo que me estoy refiriendo. Bien podrían terminar como Gaddafi en Libia, como los Ceausescu en Rumanía y otros. Bien podrían entonces por eso cuando uno dice, bueno, se negocia que se le va a respetar sus derechos humanos, su derecho a la vida y un proceso justo, crean que es bastante, porque una población enardecida es mucho lo que puede hacer. Sí, sí. Es una broma lo del diálogo. Para mí es un chiste de mal gusto. Es como si en su día el presidente colombiano César Gaviria hubiera dicho, muchachos de la DEA, no hay que matar a Pablo Escobar. Vayan a Noruega, en una mesa están los de la DEA y en una mesa está Pablo Escobar, su amante Virginia Vallejo, sus abogados, y negocien, pónganse de acuerdo. A lo mejor les parece que Pablo Escobar es un tipo simpático. O lo mismo con el Chapo Guzmán. ¿Cómo vas a negociar tú con un criminal así? Con criminales no se negocia. Con criminales no se negocia. Aparte de eso, aparte que no han debido ni siquiera llegar a esa mesa de negociación. No han debido. El manejo comunicacional ha sido nefasto y pésimo. Alguien me decía, bueno, pero es que la comunidad internacional es la que los ha impulsado. Bueno, si hubiese sido Juan Guaidó, digo, mira, por presión del país tal, Pascual y el otro, tengo que obligatoriamente sentarme en esta mesa de negociación, pero no queremos sentarnos allí. Vamos a enviar unos emisarios para que, bueno, hagan un ejercicio exploratorio, porque nos están presionando como paso previo a otras opciones. Pero es que ni siquiera eso hacen. Yo sabes lo que hubiera hecho si fuera Guaidó. Yo mando 3 delegados míos que son agentes encubiertos del FBI. Y apenas se sientan en la mesa Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez y Garreaza, mis agentes encubiertos los arrestan a los 3 y nos los traen aquí. Eso es una buena idea. Eso hubiera sido una gran negociación. Es una gran idea. ¿No es cierto? Por supuesto que sí. Ya está. Después seguimos negociando. Le dice a Maduro, manda 3 más y nos vemos en Noruega. Para que sigan cayendo. Claro. Pero yo pienso que hay un mal manejo comunicacional y creo que a partir de esto el presidente Guaidó tiene que aprender y tiene que entender. Lo queremos ayudar, presidente. Correcto. Estamos con usted. Entonces, nosotros queremos que usted triunfe. Tiene que entender que hay una población que está creyendo en él, que tiene sus esperanzas cifradas en él y que es necesario honrar ese compromiso. Y yo no estoy haciendo encuestas, pero es mi presentimiento. No poca gente que creía en Guaidó se ha llevado
una pequeña desilusión con esto del diálogo. Sí, es verdad. Y yo pienso que el trabajo ahorita debe ser protegerlo, porque de una u otra manera el presidente Guaidó representa la esperanza de millones de venezolanos dentro y fuera del país, pero también él tiene que entender que tiene que rodearse de la gente más calificada. Por ejemplo, yo me acercara mucho más a María Corina, me acercara mucho más a Diego Arias, me acercara mucho más a Antonio Ledesma. Yo tendría que escuchar a otras voces que me están diciendo avanza por un camino que es distinto a lo que han planteado, lo que hasta ahora ha sido infructuoso en Venezuela. Bueno, has estado brillante, José Antonio. Yo creo que Guaidó debería hablar contigo, debería llamarte y escucharte. Presidente, hable con Colina, hable con Colina. Y nómbrelo, que te nombre agregado militar. Lo bueno ¿Hay un agregado militar aquí en Estados Unidos? Sí, el que era del chavismo, que ahora se pasó, o sea, lo reconoció él como presidente, un buen oficial, por cierto, el coronel Silva José Gregorio, que tenía mucho tiempo aquí, 15 años en los Estados Unidos. Ah, pero se cambió de Sí, obviamente, yo lo conozco desde Venezuela, pero yo pienso, lo bueno de esto, Jaime, es que cuando uno no lo escuchan de manera privada, porque uno envía los mensajes, para eso están los medios de comunicación. Sí, exactamente. Sociales, esto lo y van el a ver. mensaje siempre llega. Llega. Nos has llegado al corazón y eres un valiente y un patriota y Venezuela te necesita. Muchas gracias. Si yo fuera presidente de Venezuela, a ti te nombro mi ministro de la Defensa, plenipotenciario. Un aplauso para José Antonio Colina. Gracias. Regresamos después de la pausa.